Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de los Números. Estamos en el capítulo 33. Es muy interesante todo lo que nos va comentando aquí porque decíamos que es un resumen prácticamente de las etapas del Éxodo, así le llamamos. Entonces son varias etapas, ya hemos explicado bastante, pero solamente quisiera resaltar de nuevo al iniciar nuestro programa hoy para dar introducción también a los otros capítulos después. Esta larga lista que nosotros encontramos, decíamos en el capítulo 33, tiene como propósito ayudar al pueblo a recordar las obras que Dios realizó acompañando justamente al pueblo que marchaba por el camino. Bueno, esto es uno. Segundo elemento también aquí del valor que quiere transmitirnos este libro, que pedagógicamente ciertamente está escrito por el autor sagrado, que Dios acompaña siempre en este peregrinar. ¿Se acuerdan de algunas de las características? Solamente les vuelvo a recordar rápidamente y que nos lleva a entender bien lo que el Señor quiere decirnos a través de este acompañamiento. En primer lugar, que Dios es siempre peregrino. Dios también está siempre en camino a nuestro lado. Muchas expresiones, muchas anécdotas también hemos reflexionado en esos cursos anteriores, ¿verdad? Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por otra parte, el hecho de que el pueblo le va descubriendo a Dios en el camino, en el desierto. Dios que le va descubriendo a Dios en sus manifestaciones y en su revelación. Pero no pensemos simplemente, aquí hace una síntesis desde el momento en que ellos salen, ¿verdad?, de Egipto, de la esclavitud, la salida de Egipto, que lo hacen desde esa condición de esclavitud y que están caminando hacia la tierra prometida, Ramsés, ¿verdad? Entonces la ciudad donde salen y que llegan después al final al desierto de Sin, o sea, en Kadesh. Ese es el lugar donde ellos llegan, pero desde Kadesh entonces hacen la última etapa hacia el lugar donde se preparan para ingresar a la tierra prometida. Y esa es la llanura de Moab. Entonces, en ese camino,
ellos van descubriendo a Dios, van conociendo a Dios. Pero al mismo tiempo recuerden que en la medida en que Dios es conocido por el pueblo, también el pueblo, ¿verdad? El pueblo conoce a Dios y Dios también le conoce a su pueblo. Esta es la frase siempre que nosotros encontramos. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Entonces es una relación directa. Incluso hacíamos la comparación con las otras religiones que prácticamente no tienen ese acompañamiento de Dios, sino que en todos los relatos de creación, normalmente cuando el Dios termina su trabajo, su obra de creación, ¿qué es lo que hace? Se va y descansa. Pero ¿descansa en qué sentido? Que construye su templo, luego espera que todos vengan, que todos vengan a adorarlo y agradecerlo. Pero sin embargo, en el Dios de Israel no hay ninguna construcción del templo, no hay construcción del templo. A pesar de que se subraya en ese capítulo 2, versículo 2 también del Génesis, el hecho de que Dios descansa, pero ese tiene, por lo menos en el pensamiento bíblico, en el pensamiento del autor sagrado judío, lo que nos está queriendo decir ahí que Dios descansa es que ahora el hombre tiene que asumir, es el hombre el responsable, es el co-creador en este caso, ¿verdad? Entonces Dios que pone todo en manos del hombre para poner en práctica aquello que le había dado y le había dicho en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, con las características de Dios, pero a semejanza. Entonces, si somos semejantes a Dios, también somos co-creadores. Y por eso después pone toda la creación en manos del hombre. Quiere decir esto que también nuestra responsabilidad es muy grande. Como humanidad, como humus, como Adam, como Adamá, que significa nuestra limitación. Aún en nuestras limitaciones, aún en nuestras dificultades, porque no somos los Superman, como se dice, ¿verdad? No somos ninguno de estos. Nosotros necesitamos de igual manera hacer este camino de entendimiento de que Dios puso todo en nuestras manos. Ñande pope hoy, a peñan de pope hoy, entonces ñande ya güero guatana o peja ya ponga peñan de yara o yerure jaise ñande. Pero esto es lo lindo, ¿verdad? Pero en el camino vamos descubriendo todo esto. Descubrir a Dios y Dios también va como probando a su pueblo, como nos va conociendo, a ver cómo reaccionamos, qué hacemos, ¿verdad? Después tenemos también el hecho de la montaña, decíamos. La montaña es hermoso porque es el lugar siempre donde se manifiesta Dios. Es el lugar de los dioses, el Olympus, ¿verdad? Ahí encontramos a Dios. Pero también reflexionamos y decíamos que subir a la montaña es cuesta arriba. Añade oye y purube expresión, pero cuesta eso, cuesta mucho ahí la gente, cuesta. El costo, ¿verdad? El que cuesta mucho, la cuesta hay que subir para llegar hasta la montaña, hasta donde está Dios. Pero al mismo tiempo, después el descender, sobre todo cuando San Juan de la Cruz, en su libro de espiritualidad, nos cuenta de esta espiritualidad como una subida hacia la montaña y luego un descenso, también es cuesta abajo. Y también se dice así, cuesta abajo. No es entonces porque estamos bajando que todo ya es fácil. También tiene sus dificultades el bajar una montaña. Luego tenemos las fronteras, es decir, los límites en que nosotros nos encontramos. Importante porque subrayamos bastante, hay que poner límites dentro de la vida. Tenemos que entender cuáles son los límites dentro de nuestra vida. Y recuerden, yo les digo esto por más de 36 años que estoy en la educación con los jóvenes, con los niños, colegios, en fin, trabajando siempre con los jóvenes, o sea, con la humanidad, digamos. Es lindo por una parte, pero por otra parte también tiene sus cruces también, ¿verdad? Del trabajo en la educación. Porque algunas veces no queremos poner límites en la educación. No queremos decir. Alguna vez, oye, ya gelbe va y ve, ya gelbe va y claro, porque se te pone límites, se te dice, ¿verdad? Algunas veces, lastimosamente, tenemos que poner límites. Pero ojalá que nuestras familias, ñande oía, llevan papá, mamá, los primeros responsables, papá, mamá, en poner los límites. Por eso que se insiste mucho en la iglesia, nunca va a dejar de insistir en la cuestión de la familia. A pesar de que por todas partes le bombardean y que esto, el movimiento gay, el movimiento esto y aquello contra la familia, tomen das palas arriba, pero todo así, ¿verdad? Porque queremos destruir ¿a qué cosa? Al poner límites, porque papá y mamá son los primeros, es la base de la sociedad, no hay caso. Eso es natural, esa es de la naturaleza, ¿entienden? Así como suena. Entonces,
Nosotros no somos dioses para cambiar la naturaleza. Lo que nosotros tenemos que hacer es entrar un poco en filosofía verdadera. Primero la filosofía, porque esa es la razón, ¿verdad? Si uno no quiere entrar todavía en el aspecto de la religión, porque no entendemos nomás también. Porque la religión es lo que ellos están buscando. Esta gente lo que está buscando y lo que tendría que encontrar, o por medio del cual van a encontrar la respuesta a esas inquietudes profundas, existencialistas, porque son problemas existencialistas lo que tienen esa gente, es justamente a través de la religión. Y justamente ellos están rehuyendo a eso. Es como decir, hay una vacuna que te va a curar ese problemita. ¿Cuál es? La religión. Y vos justamente no te querés aplicar esa vacuna, ¿verdad?, para curarte. Porque la religión es religarte a tu existencia y saber de tu existencia. ¿Quién sos vos? ¿Hacia dónde caminás? ¿Cuál es tu esencia, verdad? No somos dioses, somos limitados. Entonces, caminar en nuestra misma naturaleza es lo que nos llevará a la felicidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Esta terrible explosión en el puerto de Beirut sembró caos y destrucción. Este sacerdote estaba retransmitiendo su misa en internet justo en el momento de la tragedia. Inmediatamente después, la ciudad se quedó desconcertada y sin palabras. Una grandísima, fortísima. Esta explosión enorme y fortísima ha devastado toda Beirut, que es la joya de Oriente Medio. Ahora están contando el número de personas. Cada familia está verificando que estén todos, que todos estén vivos. Así quedó la iglesia del convento franciscano por la onda expansiva. Los 4 frailes de esta comunidad de Beirut están bien. Ahora su prioridad es ayudar a las personas. Algunas buscan un lugar donde dormir, lo han perdido todo. Otras buscan ayuda para encontrar a sus familiares y otras necesitan productos básicos. Familias enteras han tenido que dormir por la calle porque han perdido completamente sus casas. Antes repartíamos paquetes de comida y material higiénico contra el coronavirus, pero ahora tenemos las puertas abiertas de par en par y los brazos abiertos a 180 grados para ayudar a las personas afectadas por esta tragedia. El padre Firas pide ayuda, dice que necesitan solidaridad espiritual y material, tanto oraciones como ayudas para poder reconstruir la ciudad y no dejar solas a estas personas. Hay desaparecidos que no se sabe dónde están, probablemente bajo los enormes escombros de esta ciudad. Por desgracia, habrá todavía víctimas mortales. Gracias por la generosidad que cada uno puede concretar a su modo. Gracias, gracias. Esperamos que sea abundante, pero sobre todo inmediata y rápida. También estas explosiones han dañado muy gravemente el convento de los lazaristas y la casa de los jesuitas en Beirut. Un drama que se añade a la terrible crisis económica y a la pandemia del coronavirus que tampoco les da tregua. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. Está tocando a tu puerta, si le abres él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó y Él me amó. Su amor de tu Señor, que hoy te llama y te ama. de Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los números, el capítulo 33. Estábamos hablando aquí de los límites, decíamos, ¿verdad? Y todos los errores históricos, los errores también en todas las instituciones, ¿eh? Yo no estoy diciendo que solamente la sociedad es un aspecto laical, sino que también es un aspecto religioso, porque entra y hace parte de la sociedad, la iglesia, porque la iglesia es justamente el Atiguazú. Iglesia quiere decir comunidad. Y es la comunidad la que se equivoca muchas veces. Y en uno de sus aspectos se equivoca, ¿entienden? No piensen que también la religión de por sí o la iglesia como institución es Dios. No, es una institución. Pero una institución que mira de un aspecto teológico y tiene una responsabilidad, así como hemos hablado mucho sobre la cuestión del liderazgo sobre los valores. Por lo menos esa es la función que la misma sociedad le ha dado, ¿entendiste? La sociedad le dio a la religión, a la iglesia, o sea, nosotros mismos somos los que necesitamos de una institución porque vivimos en una sociedad. Entonces no pensemos también que la religión o la institución o la iglesia o la tradición está cayendo del cielo.
Eso no viene de ningún otro planeta. Eso sale de nosotros, surge de nosotros. Porque entonces, en esa reflexión profunda, pero para eso que tenemos que entrar en la reflexión. Por eso yo digo algunas veces, disculpen la expresión, ¿verdad? Pero, o sea, la ignorancia es lo que nos lleva a decir que soy ateo o que no tengo religión o lo que sea. Porque la verdadera filosofía, si tanto decimos que usamos nuestra cabecita, pensá bien, y no vas a encontrar una respuesta. ¿Cuántos filósofos, personas que han reflexionado y han querido dar respuestas, ¿verdad?, al sentido profundo de la existencia? Y bueno, cada uno fue dando, algunos más acertados, otros totalmente furofeios, y la brasilero, furofeio, otro loiteo yapi, ¿verdad? Pero en fin, pero todo está bien, que todos pensemos, pero en el fondo, hasta ahora ninguno le dio la fórmula exacta, solamente aquellos que al final de cuentas quedaron en esa respuesta teológica, porque de la religión, de la filosofía, incluso filosofía religiosa, ¿entiendes? Filosofía religiosa, que salta y tiene que dar ese salto cualitativo justamente a una teología, es decir, el lanzarse al abierto totalmente en manos de Dios, del Creador. Génesis, la Biblia, lo que está haciendo dentro de su reflexión teológica, nos dice eso. Y la respuesta que da el Génesis por lo menos dice que somos imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y desde ahí podemos tener una respuesta, pero es una respuesta teológica. Pero entonces se dan cuenta que aquí, para encontrar fronteras, límites a nuestra existencia, es entender primero nuestra propia condición. Y por eso que este librito aquí y en este capítulo de los números parece una cosa tan insignificante, porque uno se pone y lee nombres, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? ¿De dónde comienzan a partir? Por ejemplo, les leo nomás una partecita. Dice, después que partieron de Ramsés, o sea, de Egipto, de que salieron, los israelitas acamparon en Sucot. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. De allí se volvieron hacia el Piahirot, que está enfrente a Baal Zafón, y acamparon delante de Migdol. Y vos decís, ¿y qué me interesa, verdad? De un pueblo a otro pueblo y van caminando. No. ¿Viste que ahí tenemos que entrar y tenemos que ser un poquitito más profundo y hacer estudios serios, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que te está queriendo decir? Te quiere decir esto de qué es lo que hizo Dios en este camino, donde cada uno decíamos que recordaba y conocía lo que Dios había realizado, tanto en positivo o en negativo. Pero no solamente eso habíamos dicho, sino que también dijimos que este Israel que está peregrinando reconoce, porque conoce a Dios, entonces reconoce a Dios en este caminar. Y entonces es capaz de decir, bueno, estos son mis límites, esto es mi Adamá, porque Adamá quiere decir suelo, tierra, yandengo Adán. Y entonces quiere decir que tenemos que leer bien ese capítulo 3, ¿verdad? Del Génesis, versículo 19. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Vengo amigo, ñandengo pero volveremos de nuevo al polvo. Y entonces, ahí viene toda la cuestión, ¿verdad? Si uno piensa en serio, o si no, puede ser superficial. Y te va por las ramas y salís. Y ahí sí que vos te estás volviendo, como dice Carlos Marx, estás tomando el opio, ¿verdad? El opio, la droga. Entonces, ¿por qué? Y porque volás, volátil. O sea, no entras en lo más profundo de tu existencia. Dendre y cuase más bandé. Ahí está. Yo he tratado con muchos jóvenes, sobre todo que se han metido en la droga, por ejemplo. Se metieron en la droga y después quieren salir. Qué difícil. ¿Cómo nos apresa eso, eh? Nos tienen en una prisión. Qué difícil y qué doloroso, ¿verdad? Porque, viste, existencialmente, nosotros también sufrimos. Algunos me decían, padre, yo quiero salir, de esta situación. Y listo, ya, siéntase en mí. Pero después, quien bien te quiere te hará llorar. Y entonces comenzamos a apretar un poquitito el torniquete. Pero yo no puedo ir detrás de él y estar ahí en su casa todo el tiempo. A no ser que abramos, y ustedes me ayuden y abramos un centro. Si alguien de ustedes se anima y me dice, padre, nosotros vamos a buscar ahí gente que nos ayuden. Y a Moita tenía estructura, y a Yogada tenía 4 o 5 hectáreas, y a Areco bebé tenía granja y bebé.
Yo me animo con ustedes, psicólogos, terapeutas, lo que existan. Pero aquí pues tiene que haber, ¿verdad?, ese seguimiento. ¿Por qué? Porque solamente en el seguimiento nosotros vamos a poder llegar a esa existencia profunda, ¿verdad?, de quién es el hombre. Mientras nosotros no nos conocemos, entonces ahí sí nosotros entramos en la droga, en el opio del pueblo. Yo les puedo decir que lastimosamente nos estamos destruyendo como nación nosotros, o muchos jóvenes, ¿verdad?, que quieren probar a toda costa la droga. ¿Pero por qué? Y porque tenemos que mirar entonces las causas, ¿verdad? Los profetas siempre miraban las causas, el porqué de nuestra realidad. Entonces vamos a descubrir que el problema es de la familia. A pesar de que muchos andan por ahí diciendo cualquier cosa. Yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo hacer de mi vida lo que quiero. Bueno, no sé hasta qué punto, ¿verdad?, podés hacer lo que querés. Porque lo que estás haciendo sufrir después es a quién, a la misma sociedad, a la misma eclesia, que quiere decir sociedad, a Tehuazú. O sea que a todos nosotros, ¿verdad?, a todo un país. ¿Qué clase de hijos tenemos, formamos? ¿Qué clase de personas? ¿Cuáles son los valores? ¿Entienden? Entonces, esto es importante reflexionar, y eso es religión, eso es religarse. Y por eso te dice, hay que poner fronteras también a todo nuestro caminar. Conociendo a Dios, nos ponemos los límites y somos capaces de caminar sobre esos límites. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Para que como nosotros sean uno solo, como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos.
Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, aún en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo, como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque en el mundo están de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir. Y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos amigos, seguimos reflexionando sobre Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, con el libro de los Números, capítulo 33. Y decíamos de este elemento de las fronteras que nosotros tenemos que poner siempre a nuestra existencia y a nuestra vida. A veces es importante, dañamos la límite, o lo que sea, o en la misma sociedad. Es muy difícil después hacer un camino bueno, positivo. ¿Por qué después entonces nuestras familias se destruyen? ¿Por qué nuestras familias después absolutamente no pueden caminar en armonía? ¿Por qué un papá sufre o por qué una mamá sufre? Y justamente porque muchas veces los hijos no responden. Pero entonces tenemos que preguntar. Personalmente, cada uno tiene que preguntarse, ¿verdad? La pregunta es esencial, fundamental. Y tiene que ser una pregunta existencial también. ¿Por qué mi hijo llegó a eso? ¿Por qué esta realidad se ha dado en mi familia, verdad?
Entonces, tenemos que saber que cuando te está hablando aquí de las fronteras que se le ponen, o sea, de los límites, es como pensar en un partido de fútbol. De cuando tú le debes jugar la pelota sin reglas. Tenés que tener reglas. Hay reglas. En el fútbol hay reglas. En el básquetbol hay reglas. En el vóley hay reglas. Y entonces, si vos jugás fútbol, jarejó, jareñe, prende la pelota ande pobre y agarrar y para estilo rugby. Entonces, esa no es la regla del fútbol, ¿entendiste? Mano, penal, la agarraron dentro del área pequeña. Ahora, como ahí te la regla. Maradona chutó ahí el córner, etcétera, o no sé si era córner, o chutaba de centro, ahí pope en la gol. La mano de Dios, o mujer ahí. No, eso es no es penal porque él metió, ¿verdad? Pero eso es mano. Que vale, que ya güey, vale, te vio pega que esto, que aquello. Bueno, está bien, el árbitro no vio seguramente en ese momento. Pero hoy en día todos vemos, ¿verdad? Porque te pasan ese video y uno dice, pero qué vergüenza, dice, qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, uno lo defiende porque iba a muy pícaro, ¿verdad? Nadie descubrió. Pero no sé hasta qué punto. En fin, pero hay reglas. Eso es mano, ¿verdad? Eso no es gol. Y entonces, si nosotros nos ponemos los límites o nos ponemos las reglas, entonces después va a ser imposible, ¿verdad? La convivencia. Y en toda reunión humana, en toda comunidad humana, en toda iglesia, tiene que existir entonces una regla. Y esa regla es la que nosotros buscamos y esa regla es la que nosotros estamos procurando vivir en el cada día. Si cada uno de nosotros entiende eso, entonces va a ser ese camino también de perfección y ese camino que nos lleva a nosotros hacia aquello que nosotros podemos entender, ¿verdad? Aquello que es lo esencial y lo fundamental de la existencia. Y bueno, queridos amigos, esto es hablar un poco de las fronteras. Después hablábamos también de las fuentes de agua. En ese caminar nosotros encontramos, incluso estuvimos hablando, ¿verdad? Momentos difíciles porque no tenían agua, dice. Pero hay que volver a la fuente. ¿Desde dónde encontramos la fuente? ¿Viste? ¿Entiende, Mandu? Aina, ¿por qué Moisés hace todo este recuento de los lugares, de las etapas por las que fuimos pasando? Porque nosotros en nuestra vida tenemos que darnos un tiempo. Esos son los retiros espirituales. Esos son los momentos en que tenemos que entrar dentro de nosotros. Yo les digo, en alguna ocasión vinieron algunos, parejas sobre todo, ¿verdad? Que ya yo podía hoy, ya pensando en Coveima. Padre, a ver si nosotros podemos, que usted nos aconseja. Queremos ir a Europa, queremos ir, no sé, a recorrer el Japón, queremos recorrer, no sé, hacer un turismo, ir en un yate, vamos a ir para ver si recuperamos nuestro matrimonio, volvemos a hacer nuestra luna de miel. Listo, espectacular. Lindísimo, lindísimo. Pero no es lo esencial y lo fundamental. Yo te pasé así, pero voy a poner, pero ¿dónde está el problema? El problema está adentro. Eso es de nuevo querer distraerse y salir. Está bien. No estoy diciendo que en un momento es como cuando uno está tan enfermo, ¿verdad? Tan enfermo que ya no puede más. Y entonces te tienen que aplicar algunas de esas inyecciones como la morfina, por ejemplo, ¿verdad? La morfina. Eso ya es último más. Ya diga tu veima. Aplicarse una morfina. Entonces me quedo ahí, sin dolor, ya ayudé. Pero lo que me está matando, vamos a decir así, o anestesiando es justamente toda la parte, ¿verdad? De los nervios que me hacen sentir ese dolor. A veces ahí donde morfina la tenemos ya es Europa, ¿eh? Ya en el país, ya en un yate, vamos por el mar, vamos a los glaciares, sí, puede ir a todo el mundo, maravillas del mundo. Vamos a la luna también, vamos a Marte y Júpiter también si querés. Pero eso no te va a solucionar el problema si vos no afrontás, no te encontrás. Primero encontraste la existencia. Entonces, ¿sabe qué yo les digo? Hagan un retiro espiritual. Hagan un retiro espiritual. Vayan ahí, están en la país. Ahí están santos mártires, por ejemplo. Ahí están los jesuitas. Espectacular. Te van a acompañar. Te joja decí tu problema. Habla de tu problema. Por eso te está diciendo el pueblo entonces que lo descubre a Dios y va a las fuentes de agua. A las fuentes de agua. ¿Cuál es la fuente de agua?
La fuente de agua es Dios. La fuente de agua es tu propio corazón. Entonces, todo lo que me están escuchando y estamos reflexionando, ¿verdad?, a través de nuestro curso bíblico, ¿qué es lo que te está queriendo decir aquí la Biblia? La Biblia no te está queriendo dar nombres geográficos, nombres de esto o de aquello. La Biblia lo que te está queriendo enseñar y te está queriendo decir es, mira, tenemos que volver a la fuente que es Dios. Tenemos que volver a la fuente que es lo esencial para que podamos vivir. Si nosotros no nos entendemos, volvamos a la fuente. Si nosotros no podemos hablar porque andamos a las patadas y nos gritamos, volvamos a la fuente. Volver a la fuente es volver a tu interioridad. Volver a la fuente es volver a tu comunidad. Volver a la fuente es volver a tu eclesia, a tu atuazú. Entender las reglas, dijimos hace rato, dentro de las fronteras y los límites, para que podamos hacer verdaderamente un camino serio. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar y que mi voz sea solo para ti.
Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo maravilloso. A mí por lo menos me gusta muchísimo, ¿verdad? Porque este capítulo 33, a pesar de que parece que es solamente nombres, etapas por donde han pasado, sin embargo, es como que nuestro sentido también antropológico nos hace recordar nuestro propio camino. ¿Qué camino hoy hiciste? ¿Qué vida llevaste cuando eras pequeño? ¿Alguno que donde violaba? Atención, y nosotros siempre lo hemos callado, nunca lo hemos dicho. Y eso, ese peso lo llevamos por dentro. Claro, éramos pequeñitos, han abusado de nosotros, por ejemplo. Tantos casos, discúlpeme que les diga así estas cositas, pero desde la experiencia, ¿verdad? Desde las anécdotas, nosotros tenemos que procurar entender nuestro caminar. Que vienen con problemas y que están en la droga y que están en esto, en aquello, en su relacionamiento de pareja, ¿verdad? No pueden llegar a un amor sincero, a intimidades, etcétera, etcétera, de pareja. Hay cosas que no han solucionado, había sido de cuando eran pequeños. O porque sucedió en la familia, que su abuelo, que su padrastro, que esto, que aquello, que era niño de la calle, en fin. Está coñadeña de problemas, pero eso tampoco nos puede desanimar y decepcionar, al contrario. Para eso está la religión, religarte a tu esencia, religarte a tu existencia, religarte entonces a lo más profundo de tu vida. Y una vez que nosotros entendemos eso, están los psicólogos, sí, está muy bien, les agradezco, pero esa es una ayuda, esa es como la filosofía, esa es una ciencia que te ayuda, pero tampoco te da toda la solución. Hay algunos psicólogos sí que utilizan mucho el aspecto, ¿verdad?, de la ciencia, pero que después van justamente hacia lo trascendente, o sea, no se olvidan de Dios. Cuando ustedes encuentren esa clase de personas, ese verdaderamente les va a ayudar.
Pero aquellos que tienen solamente técnicas y fórmulas, que esto, que aquello, como yo le estaba diciendo, estilo alguno me decía, en el budismo, dice en el budismo, porque yo ahí me voy y entro en mí mismo, está bien, es como un religarse consigo mismo, pero si no te religas y no llegas a la esencia que es Dios, y si vos no entendés que ese Dios es tu creador y que ese Dios es aquel que te acompaña y está a tu lado, entonces quedamos otra vez en una religarse, pero religarse contigo mismo. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Nosotros nos salvamos dentro de una comunidad. La responsable es la comunidad. ¿Se acuerdan ustedes de ese capítulo 2 de San Marcos, que es tan espectacular? A mí me gusta tanto, ¿verdad? Porque ahí está un paralítico. Pero el paralítico, pero nunca ni no ñe. Ese es un ñe en gúbanes. Pero sin embargo es paralítico, eso es lo que te quiere decir. El paralítico dentro del signo bíblico quiere decir aquel que se dejó vencer, ¿verdad? Aquel que está anquilosado, que no se mueve, que no crece como persona, que no crece en su relación con la comunidad. O sea, está fuera, entre comillas lo digo, no sirve para la comunidad. Entre comillas lo digo, atención, porque cada uno es cada uno y no podemos nosotros decir de esa manera de cualquiera, ¿verdad? Pero en la Biblia te está queriendo decir simplemente que esa persona en realidad no es un paralítico, sino que es su actitud la que es la actitud de un paralítico. Pero ¿quiénes son los que vienen a, entre comillas también lo digo, a salvarle? O le ayudan para que llegue a la salvación. Dice, 4 vienen en un momento, 4 se acercan y lo llevan para presentarle al Señor. Y no podían introducirlo porque había tanta gente, y dice, tienen que ser creativos y bajarlo por el techo. Bueno, así sigue la historia, ¿verdad? Pero yo me quedo simplemente en esos 4 que llegan y que vienen para ayudarle. ¿Qué significa el número 4 en la Biblia? Norte, sur, este, oeste, es decir, los puntos cardinales. ¿Y qué significa hablar de los puntos cardinales? Quiere decir hablar de todo, del mundo, de la existencia, de lo que nos rodea. Si vienen, dice, estos 4 para ayudarle, quiere decir que todos, norte, sur, este, oeste, todos somos responsables en hacer caminar a ese paralítico, en ayudarle a esa persona a levantarse, ¿entienden? Y eso es lo lindo, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso es lo que aquí te está diciendo. Volver a la fuente es entender tu religión. Volver a la fuente es entender y hacer esto que nosotros estamos haciendo. Yo no sé si todos tenemos la posibilidad o también si tenemos las ganas, lastimosamente, de sentarnos a estudiar y a entender lo que es la religión. Porque si estamos de esta manera y si nosotros no hacemos bien las cosas es porque justamente no entendemos. Y algunas veces pensamos que la religión es simplemente una cuestión mágica. Y por eso que después también muchas personas huyen, ¿verdad?, de la religión y nunca se religan consigo mismos. Y entonces cambian a su Dios por el dinero, por el placer, por la plata, por el poder. Y entonces van detrás de esas cosas. Y eso entonces, eso sí que es opio, eso sí que es droga para cada uno de nosotros. Volvemos a entrar entonces nosotros, ¿verdad?, en eso que nos aliena, de nosotros mismos, de la comunidad y ciertamente mucho más de Dios, porque nosotros no estamos alienando de Dios cuando nosotros pedimos y después decimos, Dios no me escuchó, Dios no hizo lo que yo le pedí, Dios a mí no me escucha luego, todo me va mal porque yo le rezo y Dios no hace. No, lo estás pensando en un Dios entonces que te tiene que alienar, es decir, cuando yo necesito me da mi morfina, como dijimos hace rato, me da mi droguita, entonces yo estoy contentito porque Dios me dio lo que yo le pedí, lo que yo necesité, lo que yo quise. Y no es así. Sino que justamente cuando yo rezo, cuando yo me encuentro con Dios, la oración es el medio esencial para un encuentro total con Dios que se manifiesta en vos mismo, ¿verdad? Porque Dios, el Nefesh, Dios sopló, entró dentro de nosotros. Lean San Agustín, reflexionen San Agustín. ¿Qué dice San Agustín? Tanto le he buscado a Dios, dice, en todas las filosofías, en todos los movimientos, gnosticismo, estoicismo, en fin, en los epicureos, en fin, en todo eso, toda la filosofía del tiempo de Agustín, ¿verdad?
Y después al final él reflexiona y cuando se encuentra con Dios, cuando llega, a través de la filosofía ciertamente, en un momento él da su salto cualitativo hacia la religión y tiene ese encuentro profundo con el Señor. Tarde te he encontrado, dice, tarde te he encontrado. Yo, Señor, que te buscaba, dice, por fuera, en tantas cosas de afuera. Nunca me di cuenta y por fin ahora te he descubierto que tú, Señor, estabas dentro mío. Tú, Señor, estabas dentro mío. Por eso nosotros no podemos andar alienados. No podemos andar buscando, no sé, en cualquier movimiento que te presenta. Esas son pantallas simplemente. Y algunas veces dentro de esas religiones también, ¿verdad? Que nosotros venimos y decimos, bueno, usted puede venir aquí, interpreta la Biblia a su antojo, ¿verdad? A su interés. Entonces interpreta, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Dice, no, usted se puede dejar tranquilamente porque aquí no hay caso de solucionar sus problemas. Y claro, no va a haber caso cuando nosotros no entramos dentro de nosotros mismos. Siempre todos los problemas se pueden solucionar. Todos se pueden solucionar. Entonces, queridos amigos, les invito. La próxima vamos a continuar con este libro tan lindo que es el libro de los números. Por hoy nos despedimos y vamos a seguir en el próximo curso bíblico. Con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yara ñe'e Antiguo Testamento. Esto fue ñande Yara ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.